vamos a ir viendo eso. Ahí les parece. Sí, está bien por ahí. Ahí todos pueden ver. Dentro de la túnica adventicia, vamos a ver dentro de los vasos sanguíneos. Lo que les decía, prácticamente está formada por la pared que va cubriendo los vasos sanguíneos y es un tejido conjuntivo irregular. El otro por el que era penetrado laxo, este es más irregular. Está compuesto ¿por qué? Por fibroblastos. ¿Qué es un fibroblasto? Fibroblasto. ¿Qué es fibroblasto? Exactamente, es una de las células que van creando fibras como tal y dan origen a estas. Aparte tiene fibras de colágeno tipo 1 y tipo 3. Y como ustedes ya me van a ver cuántos colágenos tenemos, ya van a saber a qué me estoy refiriendo. Y que prácticamente esto es importante porque va rodeando el vaso. Una de las características de los vasos jóvenes es la irrigación que esta tiene. Un tejido que no es irrigado está muerto. Y los vasos van a transportar el componente sanguíneo. Pero ¿cómo ellos se nutren? A través del vaso-vasón. ¿Qué significa? Vaso de los vasos. Son vasos pequeños que van rodeando todo el trayecto venoso. Por eso, si nosotros hacemos una lesión en uno de los vasitos en la parte superficial de nuestras venas, nuestras arterias, va a sangrar. Pero es un sangrado bien pequeñito, ínfimo. Si ustedes agarran una vena, una arteria, digamos, no pueden ver ustedes en práctica animal ni nada de esas cosas. Pero antes hacíamos, veíamos eso, agarrábamos una pequeña aguja y lo lesionaba la parte superficial, lo que es ¿cómo se llama la túnica externa? Adventicia. Ahorita estoy dando. Van lesionando y hay una pequeña sangrado superficial sin penetrar a la vena, sin penetrar a la arteria. Esto se va nutriendo a través de estos pequeños vasos que son las túnicas, como es el vaso-vasón, su característica. La inervación de los vasos son por nervios simpáticos que proporcionan la inervación vasomotora. ¿Qué significa vasomotor? Movimiento, ya sea lento o esto. ¿Y qué significa nervios simpáticos? Que son bonitos. ¿Qué son los nervios simpáticos? Parte del sistema nervioso, pero autónomo. Autónomo. Que prácticamente lo hace. Ya estamos diciendo que dentro de las características de todo el componente muscular es autónomo, hace sus propios movimientos, está compuesto por fibras, tiene sus 3 capas, todo va en conglomeración. Y estoy justificando justamente esas características. Tenemos el dibujo de un músculo de una de las 3 capas de lo que es un vaso. Dentro de la íntima, la media y la adventicia, con cada uno con sus características especiales. Dentro de esta está irrigada por los vasos-vasón, que son pequeños. Imagínense que todo esto es ayuda para el torrente sanguíneo, para todos los componentes de la sangre, glóbulos rojos, plasma, plaquetas, glóbulos blancos y todo. Y su propia nutrición externa es a través de los vasos-vasón. Dentro de las clasificaciones de las arterias, vamos a ver 3. Arterias elásticas o de conducción. ¿Qué hacen estas arterias? Arterias musculares o de distribución. ¿Qué hacen esas arterias? Distribuyen, es súper fácil, ¿no? ¿Y qué hacen las arteriolas? Son ramificaciones pequeñas que van distribuyendo. Incluso hasta ahí se está mostrando el tamaño. Mira su túnica adventicia, su túnica media, su túnica íntima, de cada una de estas. Mire la característica y diferenciación de la túnica media, de la adventicia, de la íntima. Hemos dicho que la íntima algunas veces tiene el componente de la capa. Ahorita he dicho 3 capas de la túnica interna, de la túnica íntima. ¿Cuáles son esas 3 capas? No, de la túnica interna. El epitelial, lámina basalí y la lámina elástica interna. Y también hay una lámina elástica interna cuando es necesario en algunos trayectos que necesitan mayor fuerza. Las arterias elásticas o de conducción son capas concéntricas de fibras elásticas. Por eso yo necesito que sepan que es una fibra, que es elástico. ¿Por qué? Porque vamos montando todo esto. Con láminas y membranas fenestradas ocupan gran parte de la túnica media. Ya sabemos que es una túnica media, ya sabemos dónde se ubica. Las arterias
musculares caracterizan, ¿por qué? Porque tienen una túnica media gruesa. Sobre todo en las células musculares lisas, porque es las que estamos recubriendo y son las que más estamos dando proliferación en estas. ¿Por qué? Porque son las que están dando el componente de función, de distribución, de irrigación que tienen nuestros vasos. Y las arterias son ramas terminales de las arterias, las partes más pequeñas, colaterales, por decirlo, que también hay estas a través de los vasos más importantes, cuando hay una estructura de nuestro cuerpo que necesita mayor irrigación. Las estructuras sensoriales especializadas de las arterias. Tenemos tres dentro de estas estructuras sensoriales especializadas de algunas arterias. En el seno carotidio, en el cuerpo carotidio y en los cuerpos aórticos. Dentro de las características de estas tres, vamos a ver cómo son la recepción de su función. El carotidio y el seno carotidio son barroreceptores. ¿Qué es barroreceptor? No es el lodo, ¿no? ¿Qué es barroreceptor, jóvenes? Hay barotrauma, ¿no? ¿Qué es barroreceptor? 1, 2, 3. Tarea. Cuerpo carotidio funciona como un quimioreceptor. ¿Qué es quimio? Reacciones químicas, sustancias químicas. ¿Y qué es receptor? Sustancia. Hemos dicho que hay intercambio a través de los vasos, a través de las fenestraciones, de los poros, que sirven justamente para hacer este intercambio. Entonces, el receptor sería de la presión. Exacto. Baroexpresión. Miren, les hago la tarea. Por eso, felicidades, tienen muy buena nota también. Dentro de estas características, jóvenes, estamos viendo estas características de presión. ¿Creen que en el seno carotidio necesita o no necesita presión? ¿Es la carótida? Sí. ¿Y dónde está la carótida? Acá, así está la carótida. ¿Dónde se encuentra la carótida? A ver. ¿Por qué me muestran izquierda y derechas? Muéstrame dónde está la carótida. Comúnida. Y vamos, ¿cuál vamos palpando? La común. ¿Y creen que necesita o no necesita receptores de la presión? Sí. Ahí está, está justificando. Cuerpo carotidio y cuerpos aórticos. ¿En qué se parecen? Que tanto el cuerpo carotidio como el aórtico se asemejan porque tienen quimioreceptores ambos. ¿Dónde están los quimioreceptores? Aquí están, quimioreceptores. Ambos tienen quimioreceptores. Ahí conversión, intercambio de sustancias, necesitan fuerza, necesitan recepción, necesitan presión, tienen mayor presión en algunas cosas. ¿Por qué hacen quimioreceptores? Porque van controlando los cambios y niveles de ¿qué? De dióxido de carbono. ¿Qué significa ese intercambio? Gaseoso. A nivel de distribución de todo nuestro cuerpo. Vamos a nivel carotidio. Después, ¿a dónde va esto? ¿Dónde entra? ¿De dónde sale? Todo lo que es la parte cardíaca y pulmonar. Entonces, ¿dónde se hace el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono? Pulmonar. ¿Y dónde sale y dónde desemboca todos esos callados a través del cuerpo carotidio y cuerpos aórticos? Del corazón, que ya ha salido, que ha sido oxigenado y todo, y va en comunicación con la parte pulmonar, ¿sí o no? Sí. Entonces, capilares. ¿Qué son los capilares? Son los extremos terminales de las arteriolas y metaarteriolas, en la parte interna. ¿Por qué? Por ramificación y anastomosis. ¿Qué es anastomosis? Fusiones, enlazados. Esos son los capilares. Dentro de la estructura están más que compuestos por una sola capa de células endoteliales. ¿Qué es? ¿Qué componente hace esa característica de una sola capa de células endoteliales? Me dirijo a la pregunta. Si yo sé que esta está compuesta, los capilares finos, por una sola capa de células endoteliales, me refiero a la parte que en algunos libros le llaman endotelial, capa endotelial o subendotelial. Si hablo de endotelial o subendotelial, estoy hablando de esto, de que está compuesto por una sola capa de células. La parte más fina, la parte más fina. A eso me refiero. Dentro de su clasificación, vamos a ir viendo que hay capilares continuos o capilares somáticos, capilares fenestrados o capilares viscerales y los capilares sinusoidales. Dentro de los capilares continuos o capilares somáticos carecen
no tienen poros o fenestraciones. ¿Y qué he dicho que es una fenestración? Y acabo de decir que es una fenestración. Un enlazado que tiene qué cosa. ¿Que a través de qué? ¿A través de qué? Ay, ni siquiera leen, ¿no? Poseen fenestraciones. ¿Qué son las fenestraciones? Poros o fenestraciones. Mira, ahí está la respuesta. Quiero ver si leen o no leen. Si están atentos a lo que yo digo o a lo que está anotado allá. Yo allá no lo voy a leer completamente, si se han dado cuenta. Es mi ayuda a memoria, sí, porque todos tenemos memoria frágil, muchos, especialmente mi edad. Entonces, me ayuda esto para guiarme a lo que tengo que decir. Pero no me voy a poner a leer todito, porque es una falta de respeto para ustedes. Yo sé de qué estoy hablando, solo tengo que expresarlo para que ustedes me entiendan. Pero si está anotado ahí es porque es realmente necesario que ustedes sepan esa partecita. Porque si lo leen en su libro de Ross, o lo leen en el libro de Histología de Gardner, de todo esto, van a ver cómo está distribuida eso, incluso con la terminología. A ver, busquen cualquiera, el que tenga de Ross o el de Gardner. Busquen qué es un capilar continuo, su concepto, qué dice. A ver, vamos allá. Valencia está, José. ¿Qué dice esa parte? ¿Quién tiene el de Ross? No, he traído. Tenemos histología y no he traído. ¿Es el de Ross? Ah, ya. ¿Tenemos el otro libro listo? Ah, ya está, Ricardo. ¿Qué dice ahí de los capilares continuos o somáticos? Vamos, jóvenes, rápido. ¿En qué tejidos? Muscular, nervioso, conjuntivo, pulmones, glándulas exócrinas. Carecen de poros o fenestraciones en sus paredes. ¿A qué me refiero? Que no hay la permeabilización de sustancias tan rápidas como las que quisieron. ¿Por qué? Porque carecen de estas. Y esa es una de las características de las capilares continuos o somáticos. Porque son continuos, hasta la palabra está diciendo. Y si digo que son capilares fenestrados o capilares viscerales, tienen fenestraciones, permiten el paso del intercambio de sustancias. ¿Se encuentran dónde? En el páncreas, intestino, riñones, en glándulas en las glándulas endócrinas. Y hemos dicho que ¿dónde se encuentran las glándulas endócrinas? Desde dónde, desde glándulas. Que no tiene que ser glándulas. ¿Dónde se encuentran las glándulas endócrinas? Claro, pero ¿dónde? ¿En qué parte de la cavidad abdominal? El hecerdo glándula, ahí sí que es castigo. Tiene que saber dominar unicelular, pluricelular, tubular, acinar, alveolar, sacular, por excreción, por tipo de secreción, característica de forma, tipo de excreción interna, externa. O sea, eso me tienen que saber. Y sí me voy a molestar si no saben. Si estoy hablando de glándulas endocrinas, es cuando las glándulas secretan su secreción hacia el mismo cuerpo. Ejemplo, páncreas, tiroides, hipófisis. Muy bien, así. Y si digo que son capilares fenestrados, que digo que su característica está conformada por la vascularización y tiene dentro de estos capilares. Y hemos dicho que capilares tienen un sangrado pequeño, microscópico, en gotas, en pana, lo que quieran llamar. ¿Por qué? Y hace un intercambio a través de estos pequeños poros que tienen porque están fenestrados. Y permiten el intercambio de todas estas sustancias endócrinas. Ahora sí. Capilares sinusoidales pueden tener células endoteliales discontinuas, una lámina basal y contienen muchas perforaciones grandes. No tienen diafragma, pero sí mejoran el intercambio en sangre en los tejidos, que prácticamente están distribuidos a nivel sinusoidal. ¿Dónde están los sinusoides? ¿Dónde están los sinusoides? ¿Qué son sinusoidales? Cada. ¿De qué? Tarea, eso es tarea. De verdad, es que, en serio, una cosa va con otra, joven, todo va enredado. Va una parte, pero ¿qué es una sinusoide? ¿Qué es sinusoidal? Ya ven, tarea. Los globos. ¿Qué son los globos? Son la parte vascular de algunos lugares de nuestro cuerpo. Ejemplo, palma de nuestras manos y planta de nuestros pies. Hay mayor sensibilidad. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de tejido tegumentario, donde hay las digitaciones y la forma de nuestras capas de la epidermis, de la dermis? Y nos da estas pequeñas, ¿qué se llaman estas líneas?
medicina? Cosas. Dermatógeno. Sí, muy bien, ya estaba por tarea ahorita. Y esa es una de las prácticas, hemos dicho que hay mayor sensibilidad, mayor percepción, cuiden esto, hemos dicho que los médicos trabajamos con las manos. Y vamos viendo que tienen una vascularización a través de ¿qué? De los globos. Es como una particularidad que tienen estos, a través de lo que es las manos y a través de lo que son los órganos de los pies. El canal central está formado por meta arterial, formado en la porción proximal de un canal central y los canales dan paso a una porción distal. Esto se va a través de todos los lechos capilares que van llevando la sangre, que es desde una arteriola hasta una parte más pequeña que son las vénulas, que son las venas más pequeñas. ¿Qué son las venas? Son vasos sanguíneos elásticos que ¿qué hacen? Transporta sangre desde el cuerpo, de todas las partes del cuerpo, hasta el corazón. ¿Para qué? A través de los pulmones y oxigenarlas. ¿Qué más hacen? ¿Qué más hacen las funciones de la sangre? Muy bien, ¿qué más? Funciones de la sangre. Nutrición, muy bien. ¿Qué más? ¿Transporta qué? Proteínas de donde viene. ¿Qué más? ¿Hace la termorregulación o no? Sí. Entonces, para todos los componentes. Y dentro de la sangre, ¿qué va a hacer estos vasos? Van a transportar todos los componentes sanguíneos que no son oxigenados a través de todos los vasos de nuestro cuerpo, trayendo lo que son sustancias, nutrientes, hormonas, sustancias de degrado, sustancias que no necesitamos y que van a ir pasando por todos los filtros que tenemos para ser eliminados, y los que sí se requieran se van a ser reutilizados, y los que no, los que faltan oxigenar van a ir al torrente pulmonar y van a ser distribuidos como sangre oxigenada. Vénulas o también llamadas venas pequeñas, las vénulas, lo que se estaba diciendo. Dentro de estas tienen un diámetro muy pequeño y se dividen en vénulas postcapilares, vénulas musculares, y prácticamente reciben este nombre porque tienen una vena grande de nutrición, y simplemente son sus ramificaciones colaterales. A través de lo que es en la correlación clínica en un paciente con varices, primero aparecen arañitas, ¿se acuerdan? Arañitas vasculares. ¿Qué creen que son estas? Son venas pequeñas, son venas colaterales. No, aneurisma es una distensión de un vaso de una arteria grande, especialmente a nivel cardíaco, y no, y eso puede reventar, y más también no hay tratamiento para un aneurisma directo. Por eso las cerebrales y las aórticas abdominales se tienen que curar rápido, porque hay ruptura de estas fibras que tenemos a nivel de los vasos. Pero yo estoy hablando de venas pequeñas colaterales, que estas aumentan por el proceso de irrigación que necesita tal vez una estructura. Pacientes con obesidad se llenan de sangre colateral, trata de nutrir por todo lado, y se forman pacientes que estamos con mucho tiempo en bipedestación, se aumenta la presión. Entonces, ¿qué hace para compensar esto? Va formando como pequeñas venas pequeñas alrededor, y forman las famosas arañas vasculares, que están a nivel del muslo, pierna, a nivel del dorso del pie, y empiezan a darse cuenta. Ahí recién la persona dice: ay, no, creo que no estoy teniendo varices, miren, tengo estas, me va a salir como más venitas, dice. Ahí está su respuesta. ¿Qué son esas venas pequeñas? Son venas pequeñas que están nutridas a través de un campo grande, que simplemente por requerimiento han aumentado sus nutrientes. Las venas pequeñas, las venas vénulas, las venas medianas y las venas grandes. Las venas medianas son la mayoría de nuestro cuerpo. Poseen aproximadamente sus 10 milímetros de diámetro, que prácticamente está formado por una característica importante, que son las válvulas. ¿Qué hacen las válvulas? ¿Qué es una válvula? Divide. Joaquín. Prácticamente una válvula es como, digamos, podemos tomar como ejemplo que es un almacén. Como un almacén. Sí. Ya. Una válvula sería como prácticamente una botella donde almacena lo que son líquidos. Ya, algo así. ¿Qué más? A ver, André. La válvula va a ser lo que va a impulsar. Más que impulsar la válvula, lo que va a hacer es la llave de paso, exactamente. Va a hacer que pase a una estructura, pero que no retorne. Esa es su función. Y cuando hay destrucción de estas válvulas es cuando hay un reflujo. Tenemos válvulas cardíacas, mitral, tricuspidia. Si
si hay una regurgitación de eso, hay patologías. Si hay destrucción de estas válvulas a nivel de las venas medianas, que son en la mayoría de nuestro cuerpo, lo que va a haber es regurgitación, distensión, aumento de la presión, ruptura de fibras, ruptura de vasos, ruptura de estas, ¿y qué va a ser? Distensión como tal, insuficiencia venosa. Ahí está. Súper sencillo. Venas de mediano calibre, que son la mayoría. Las glándulas pequeñas, los capilares, que ya sabemos son los más pequeños, y venas de gran tamaño, que son las que se encuentran generalmente a la parte, rodeando a la parte del corazón, porque son las que necesitan, no son las que son las de mayor calibre, sino las que necesitan mayor presión. Las venas grandes poseen más de 10 milímetros, hemos dicho que las medianas poseen entre 10 milímetros y estas poseen más. Las pequeñas son micrómetros, así que esa es la diferenciación. Dentro de las venas grandes poseen estructura general como la túnica media y la túnica interna. No se distingue muy bien la túnica interna. La túnica adventicia es la más gruesa dentro de las venas grandes. ¿Por qué? Porque necesitan mayor resistencia. ¿Por qué? ¿Por qué necesita mayor resistencia una vena grande? Por la presión. Por la Por la presión. presión. Listo, ahí está la respuesta. Por la presión. Dentro de las características del sistema cardiovascular, vamos a ver la parte, ya será la parte superficial del corazón. Hoy día vamos a hacer un rato más, si tuviera el caso tiempo, vamos a hablar del corazón ahorita mismo. Vamos a ver qué corazones son. Bomba de 4 cámaras en el sistema cardiovascular. ¿A través de qué? ¿Dos aurículas? Dos ventrículos. Dentro de estas también tienen sus válvulas. Mitral, tricuspidia, aórtica, pulmonar. Y todas estas tienen localización a nivel de cardíaco. Cuando ya vean el electrocardiograma van a ver el eje cardíaco positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo. Todas las extensiones de lo que es el triángulo de ahí, todo. Y van a ver todas las disposiciones donde vamos a ir colocando. ¿Por qué quiero auscultar? ¿Por qué voy a poner un electrocardiograma y voy a poner los electrodos del electrocardiograma en ciertas posiciones? Buscando el de 1, el de 2, el de 3, las 6 derivaciones. ¿Y para qué me sirven las 3 derivaciones principales? ¿Y para qué me sirven las otras, las unilaterales, las otras que son las dobles y el doble de transición? Todos esos vamos a ir viéndolo al pasar del tiempo a través de lo que es fisiología cardíaca, de lo que es fisiopatología cardíaca y de lo que es cardiología como tal. Lo básico que sepan, están compuestas por lo que es una bomba por 4 cavidades, aurículas, ventrículas, y que prácticamente su función es lo que es bombear la sangre. Lo que no es oxigenada, recepcionar nuevamente esta y distribuir a todo nuestro cuerpo. Que prácticamente es un resumen de todo lo que está escrito ahí. Este es el corazón, la musculatura cardíaca, que es movimientos rápidos, involuntarios y rápidos. Estriados. Y tiene estrías. Y hoy día hemos visto el corazón, ¿se acuerdan? Hemos visto el corazón a nivel de las láminas, a través de las estriaciones, cómo hay una hipertrofia de estas fibras musculares cuando hay un crecimiento. ¿Y han visto la diferencia de cómo eran las pequeñas fibras cardíacas y cuando hay una hipertrofia, cómo estaban grandes? Y les hemos una parte que era bien bonita que estaba con desgarro. Y estaba con desgarro, realmente se veía. Y eso es lo que yo creo que vean. ¿Cuál es la función del corazón normal? Sístole, diástole, continuamente. Dum, 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 dum. Lo que es el primer ruido, R1, R2. ¿Hay cuántos R's hay? ¿Cuántos ruidos pueden haber? 3 que no pueden llegar incluso a ser patológico. El tercer ruido puede llegar a no ser patológico. Y el cuarto ruido que también puede ser patológico. Que en algunas personas muy delgadas sí se escucha el R3. Generalmente entonces escuchamos R1, R2. Sístole, diástole. En arritmias se puede. En las arritmias escuchas las arritmias que ya no tienen el mismo ritmo, que está asincrónico, que está irregular. Eso es una arritmia. En una persona delgada, en un paciente que tiene soplo cardíaco, se escucha el R3, un pequeño ruido de compuesto. Lo que es llenado, expulsión, lo que es polarización, repolarización, todo lo que es el corazón, toda la función de la fisiología cardíaca va desenvolviéndose y vamos escuchando el primer, el segundo, el tercer, hasta el cuarto ruido cuando es patológico. Las paredes del corazón, epi, encima, epicardio, miocardio, del medio, la más gruesa, especialmente a nivel de ventrículo izquierdo. Y el endocardio, que es la parte más interna. Ahí está.
No, mira, lo que les acabo de decir, la parte más, la más endocardia, la parte que está a la luz del corazón, la parte interna, la parte más gruesa y la que recubre. El esqueleto cardíaco, ¿sabían que el corazón tiene un esqueleto? ¿Y está compuesto por qué? ¿Qué más? Ahí estamos, ¿quién es? Me gusta que ya vayan leyendo. Y que vayan sabiendo a través de lo que van aprendiendo en anatomía. A través de todo lo que son, ¿qué? Tres componentes principales. Los anillos fibrosos, el trígono fibroso que va formándose y lo que son los tabiques, los anillos fibrosos y lo que es el tabique membranoso. Septum membranoso, trígono fibroso, anuli fibroso. Cada uno tiene su nombre tan bonito. Listo, jóvenes, terminamos la clase de cardiovascular.